una auditoría de grupo, un auditor de grupo. Ok, ok. Este, claro, claro. No, no, no diga, dígame cuáles son, y con gusto ahí, en lo que pueda. Ujú, 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 ujú. Ok, vamos por la pregunta o cómo sería. Ok, ok. No, vamos a ver, básicamente, yo de hecho yo tengo ahí un par de clientes en mi cartera que sí corresponden a este tipo de naturaleza. Al final, digamos, uno como cuando está desde la perspectiva de auditor de grupo, igual también está desde la perspectiva de auditor del componente, básicamente sigue una serie de documentos que, en el caso yo, bueno, yo trabajo en Deloitte, en el caso mío, como tal, nosotros tenemos unos formatos ya establecidos donde se indican las instrucciones o los procedimientos que usted requiere que desarrolle el auditor del componente o en dado caso que más bien yo recibí las instrucciones, ahí yo tengo que proceder a leer todos los procedimientos que yo debo proceder a realizar, ¿verdad? Que puede ir desde ejecución de procedimientos sustantivos, ejecución de procedimientos de control, reportes igual de eficiencias de control o no, ejecución de procedimientos de NIAS 240 como tal, también puede ser ejecución de, de algún otro tipo de procedimiento específico, no sé, sobre alguna cuenta, digamos que yo te diga vos como componente, mira, de tus estados financieros, solo me interesa saber que los procedimientos sobre la cuenta, no sé, por ejemplo, de cuentas por cobrar y los procedimientos sobre la cuenta de, no sé qué te puedo decir, de ventas, porque como tal son las cuentas que para efectos míos son materiales en el estado financiero del grupo que yo estoy auditando, ¿verdad? Tal vez ya yo me voy al grupo y como tal puede que alguna de las otras cuentas que tenga el componente no necesariamente sea material y aunque sé tal vez tenga alguna incorrección ahí, el saldo no me va a generar ningún impacto a nivel del grupo. Entonces, por ahí, básicamente, mucho trata de eso, ¿verdad? De primero ver qué es lo que el auditor del grupo requiere que uno como auditor de componente revise o yo como auditor de grupo que requiero que me revise el componente y dejarlo ahí plasmado en las instrucciones de referencia y evidentemente revisar que cuando se reporta o se hacen estos tipos de reportes entre firmas que puede ser en mi caso, por ejemplo, yo tengo reportes de oficinas de Deloitte entre, digamos, no sé, de Deloitte Colombia hacia mí, de Deloitte Perú hacia mí, yo a veces reporto a la oficina de México, entonces igual es ir validando que los saldos que yo requiero que audite el componente o que yo solicito auditar, que sean los mismos, que todos los procedimientos se hayan ejecutado y así venga confirmado, incluso muchas veces también puedo validar los papeles de trabajo que se realizó, ¿verdad? Para que los procedimientos estén bien. Esta no es tan común, pero sí puede ser parte de, porque al final si ya vos estás como auditor de grupo y das una opinión de todo el grupo como tal, en teoría vos, aunque usaste trabajo de otra firma de auditoría o como tal, o usaste trabajo de la misma firma auditoría, pero en otro país, al final vos tenés la responsabilidad de la información que estás emitiendo, ¿verdad? Y ya entonces te tenés que garantizar que lo que estás emitiendo es razonable, ¿verdad? De acuerdo a las normas que ya sean NIF o NIF-PYMES e incluso USGAP. Pero entonces, sí, o sea, al final mucho va en función de eso, ¿verdad? Y ahí más o menos es lo que yo he visto, de acuerdo aquí a la experiencia que ya yo en Deloitte. Sí, es que al final vos dependés de alguien más y a veces se complica mucho en el tema, por ejemplo, de las fechas, que por ejemplo, bueno, yo tengo ahí ahorita a cargo un grupo bastante grande ahí
de días en Costa Rica y ellos requieren emitir estados financieros, por ejemplo, en febrero y muchas veces nosotros tenemos tal vez algún atraso, un día en emisión de la información o 2 días y mucho va en función de que tal vez el componente no te reporte una fecha que ocupabas por alguna otra razón, ya sea que la administración del componente, no sé, en otro país, no sé, te puedo decir en El Salvador o en otro país X, no les dio la información a tiempo, entonces al final esto se vuelve como una burbuja, ¿verdad? Que afecta a todos y va de abajo hacia arriba. Pero no, sí, sí, más que todo es eso, ¿verdad? También saber que cuando también sos auditor de grupo tenés que estar viendo estatus de que los procedimientos sí avanzan, ¿verdad? Que estar confirmando eso, puesto que si al final vos llegas y tenés una fecha pactada con la administración de un cliente y no puedes después llegar y decirle al cliente tal vez, mira, no te puedo emitir estados financieros porque no recibí a punto las instrucciones o una fecha indicada o no tengo seguridad de si esos saldos de cuenta que yo ocupaba, que el auditor de componente me apoyara, están bien, ¿verdad? Entonces sí es un poco complejo, o sea, evidentemente lo ideal es que en auditoría de grupo uno puede revisarlo todo, pero a veces por alguna otra razón, temas de presencialidad, ubicaciones geográficas, lo que sea, puede ser que se opte por en una auditoría de grupo usar un auditor de componente, ¿verdad? O incluso hasta costos. Sí, porque al final, por ejemplo, si yo estoy desde el grupo arriba, por ejemplo, y me paso hacia el componente, entonces, al final yo estoy dando por bueno lo que ellos me reportan si ya yo hice mis procesos de validación, pero cuando ya realice, digamos, por ejemplo, la emisión de un estado financiero, de todo el grupo, y aunque yo me haya apoyado tal vez en lo que ellos me reportaron, de la responsabilidad recae sobre mí, ¿verdad? Que yo al final fui el que reporté todo el grupo. De ahí es lo importante de validar que las instrucciones sí se hayan seguido, digamos, por parte del auditor del componente, que todo lo que se requirió reportar que esté bien, que no haya ahí tal vez un error no corregido o una deficiencia de control significativa o algún asunto que haya que reportar al consejo de administración o a la junta como tal, digamos o, o al comité de auditoría, ¿verdad? Entonces, básicamente es en función de eso, ¿verdad? Estás delegando una parte del trabajo a un auditor independiente, ¿verdad? Puede ser incluso tu misma firma en otro país, pero dependes de que los procedimientos se ejecuten bien y vos también tenés que buscar la forma de validar que esté bien, ¿verdad? Evidentemente no te puedes ir a validar al 100%, ¿verdad? No puedes volver a replicar los procedimientos porque digamos que no es nada rentable, digamos, y no tiene sentido. Pero sí, evidentemente por ahí por lo menos tenés que tener seguridad de que las cosas sí están haciéndose bien, ¿verdad? Ujú. Sí, o una llamadita ahí, validar, no sé, muchas veces hacemos una llamada, mira, qué procedimientos hiciste en tal papel o cosillas así, a veces se hacen, pero no es tan común, pero también depende mucho si tal vez estás en una firma más grande y hay tal vez revisiones no sé, de un auditor independiente o algo así, entonces tal vez lo tenés que revisar tal vez un poco más a detalle, si por ejemplo yo tuviera que pedirle, no sé, a alguna otra de las Big Four, algún anexo, tal vez ya uno sabe que ellos trabajan con sistemas de control de calidad bastante buenos, ¿verdad? En cualquiera de las Big Four, entonces por ahí ya tal vez no es como ser clasista, pero por ahí ya tal vez uno tal vez tiene un poquito más de tranquilidad, ¿verdad? Bueno, no sé si confiar más, pero sí por lo menos sabe que tal vez no haya ahí un problemita, ¿verdad? O que el trabajo sí es de calidad y evidentemente hay cosas que tal vez por alguna otra razón se le pueden ir a algún auditor porque tampoco se trata o sea, nosotros sí intentamos siempre, digamos, bueno, yo estaba en dos despachos, en KPMG y en Deloitte ahorita, uno evidentemente siempre trata de hacer el trabajo bien y realizar todos los procedimientos, pero y por alguna otra razón uno nunca sabe, ¿verdad? ¿Qué cosas pueden estar escondiendo la administración? Por eso es muy importante incluso hacer los procedimientos de NIOS 40, ¿verdad? Pero sí, siempre la idea es dar una opinión de que la información es razonable.
Ujú, ujú. Que yo soy el auditor de grupo. Ujú. Ok, ok. No, no ocupas nombre de empresas, ¿verdad? Ok, ok, ok. No, 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 por ejemplo, vamos a ver, como te decía, yo tengo ahorita una compañía ahí de producción de alimentos y bebidas, de bebidas en masa, aquí en Costa Rica, bastante famosa, que nosotros tenemos un componente que es en Panamá, otro componente que es en Guatemala. Los componentes, uno lo ve otra Big Four no, los dos los ven Big Four, pero nosotros como Deloitte somos el auditor del grupo como tal. Bueno, nosotros lo primero que tenemos que hacer es una reunión de inicio de la auditoría, ¿verdad? Con los auditores de los componentes, en donde, bueno, establecemos a ver si ya ellos cuentan con la carta de compromiso para auditar el componente, si tienen ya, bueno, establecerles claro cuál sería el alcance de la auditoría, revisar ahí cualquier otra duda que ellos puedan tener sobre el trabajo que se va a realizar. Ya después, con eso ya nosotros en este caso se parte a realizar y el siguiente paso, ¿verdad? Que uno como auditor de grupo tiene que confeccionar las instrucciones, que esto es básicamente unos documentos en Word y unos anexos ahí en Word y en Excel, donde se cubren varios procedimientos o son varios como formularios que se deben rellenar para uno estar en cumplimiento, ¿verdad? Con lo que requiere como tal. Entonces ahí, por ejemplo, no sé, en estas compañías, nosotros, habían unas donde sí pedíamos nada más que nos realizaran procedimientos en cuentas por cobrar, en ventas, en deuda, en efectivo y, por ejemplo, el inventario, también, pero solo la parte de conteo físico, porque el componente estaba en Estados Unidos. Uno de los componentes también está en Estados Unidos y ya nosotros desde acá podemos realizar procedimientos de evaluación, procedimientos de abono de realización y otras cuentas porque nosotros teníamos información directa desde el sistema SAP de la compañía. Básicamente por ahí al final, entonces nosotros, bueno, ya una vez teníamos las instrucciones listas, hacíamos una reunión con ellos, les enviamos las instrucciones, recibíamos un correo de confirmación por parte del auditor del componente que recibió las instrucciones. Una parte de los anexos es precisamente un anexo, valga la redundancia, donde el componente te confirma que ha leído las instrucciones y que las entiende y que está claro. Te confirma que todo el equipo de auditoría es independiente al cliente que vamos a auditar, que eso es muy importante, ¿verdad? La independencia y ya después como tal ya se empiezan a desarrollar los procedimientos o ver que el componente esté desarrollando los procedimientos, ¿verdad? Que la administración te lo confirme o la administración local le confirme a la administración del grupo donde nosotros estamos auditando. Ahí ya después, una que otra vez, en mi experiencia, se realizaban algunas reuniones de seguimiento, ¿verdad? Para ver que todo marchara en orden, consultar si había algún tema con las fechas o consultar si previamente se identificó algún error ahí importante en los estados financieros o alguna situación que pudiera tal vez impactar las cifras para irlas comentando a nivel de la administración del grupo, pero como tal, en mi experiencia, de momento, por dicha, no nos hemos topado con eso. Entonces, igual se continuaba ya, entonces, meramente al cierre de procedimientos con unas que otras reuniones de estatus adicionales y ya recibirlo como tal los anexos, que los anexos, como te decía, son formularios donde se complementan ciertas preguntas de que no hubieron cambios en las evaluaciones de riesgos, que se confirmó que la evaluación de riesgos en la planeación estuvo bien, que, que se confirma que la materialidad utilizada es la que nosotros le indicamos al componente como auditor de grupo, que donde hay ciertos formularios que es para que el componente te diga si identificó alguna deficiencia de control, si identificó algún error en los estados financieros, ya sea un error corregido o no corregido, si hay algún punto de carta o un punto de control que haya que reportar a nivel local o a nivel grupo, perdón.
y como tal, ya una vez recibido los anexos, uno como auditor de grupo, como te decía, nada más se encarga de proceder a corroborar que todos los procedimientos se ejecutaron, se hace una reunión de cierre con el auditor de grupo para corroborar que la información esté bien, que no haya algún tema ahí adicional que se tenga que comentar y ya con esto se respalda en los files de auditoría la recepción de instrucciones y básicamente cotejar que los saldos que nos reporta el componente sean los mismos que nosotros tenemos en la sábana de consolidación del grupo o en los estados financieros consolidados del grupo, ¿verdad? Si se trabajara bajo un Excel normal o algo así, pero esa fue una. Básicamente igual tengo otra donde es muy similar. Al final tenía igual un cliente aquí en Costa Rica encargado de logísticas que básicamente tiene oficinas en Colombia y en Perú. Entonces, básicamente es igual el mismo tema, llegar, preparar instrucciones a los auditores de los componentes, hacer reuniones de seguimiento. Tal vez esta fue un poco más fácil porque era con oficinas de Deloitte igual en Perú y en Colombia. Entonces, cuando ya estás trabajando bajo una misma metodología que se usa en Deloitte, ¿verdad? Evidentemente, si vos vas a otra firma, es una misma metodología, pero tiene cosas ahí diferentes. Ciertas cositas diferentes, tal vez, de que en algún lugar revisan más muestras, en otro no, que en algún lugar usan tal sistema, en otro no, que en algún lugar hacen X procedimiento, en otros no. Pero al final, evidentemente, si estás hablando entre una oficina o una misma Big Four, es mucho más fácil porque ya sabes cómo trabajan todos. Entonces, básicamente, tal vez aquí nada más sí fue un poco más fácil porque cuando envían instrucciones ya casi que, que al final ellos ya están muy familiarizados con este tipo de formularios porque es muy normal de que vos envíes o que vos recibas tipos de formularios de esas instrucciones de componentes y ahí ya igual dar seguimiento, al final recibir los anexos en las fechas que usted establece, porque usted como editor de grupo también tiene que establecer cuándo requiere que el componente te reporte cifras y formularios y clientes memorándum y todo eso. Y ya una vez que vos llegas y recibes, igual validar que no haya algún tema que tengas que incorporar en carta de comentarios a la administración, algún tema que haya que incorporar a errores no ajustados, algún tema ahí que haya que incorporar en alguno de los papeles de trabajo del grupo, de nuestro pack del grupo, digamos, cuando somos auditores de grupo y nada más ver que si hay algo que incorporar, hacerlo y igual hablarlo con la administración de grupo para ver, mira, del parte del componente A, B o C, reportaron X situación, ya la administración local de ese componente tiene conocimiento y entonces esto forma parte de nuestros procedimientos de auditoría. Pero no, básicamente es como así, como te digo, es muy similar. Al final, mucho depende de si tal vez es como entre la misma firma o entre una firma u otra, o quién es el auditor del componente, pero a grandes rasgos los procedimientos son muy parecidos en cuanto a te envío instrucciones, validar qué requiere el auditor del componente o qué me están solicitando y ejecutarlo, ¿verdad? De forma debida. Ahí igual, por ejemplo, te comento que una vez igual recibimos instrucciones, pero teníamos ciertas dudas en algunos saldos, entonces incluso se hubo que hacer una reunión de seguimiento donde ver con el auditor del componente, mira, me está reportando esto, yo tenía esta cifra, y igual que el auditor del componente también tiene que llegar y como ellos tienen responsabilidad sobre ese trabajo, entonces tienen que corregir, ya sea si tienen algún error o algo así, en ese caso sí tuvieron que realizar algunas correcciones en los anexos y volvernos a reportar la información, pero eso no es como tan normal que pase, pero sí puede pasar, entonces también es ahí uno de los casos que se puede dar. Y yo, ujú. Sí, ujú. Es que sí, porque bueno, por lo menos en mi experiencia, vos tampoco lo puedes dejar ahí como tan bueno, no, ellos son cargo de eso, di chao, ¿verdad? Porque no, Dios guarde. Al final el que saca, el auditor de grupo es el que saca el reporte financiero sobre todo el grupo, entonces di, probablemente tiene la misma responsabilidad que eso, si te llegan a revisar, ya sea, no sé, el colegio o tributación o cualquiera que sea, ¿verdad? Y a revisar la calidad de tu trabajo o incluso, por ejemplo, a nivel de firma interna aquí en Deloitte nosotros tenemos revisiones de calidad anuales, que se revisa qué fue lo que hicimos
y ellos no te van a decir, ah, no, mira, como ese trabajo lo hizo otro auditor, no, vos no tenés la culpa de eso. En realidad no, vos tenés toda la responsabilidad sobre la información que recibiste y si había algún error o algo así, en teoría vos deberías y visualizarlo, ¿verdad? No, no es como que tal vez el auditor de componente te va a reportar cualquier cosa y vos te deberías quedar ahí como si nada, ¿verdad? Porque no, más bien vos tenés que ir coordinando ese equipo de trabajo, ver que todo esté alineado, ¿verdad? Básicamente, como decís, es como estar supervisando a ese equipo porque al final es parte de tu trabajo, ¿verdad? Los papeles de trabajo que ellos hagan y todo eso va a ser parte de tu evidencia de auditoría. Sí, sí, totalmente. Totalmente, sí, 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 es medio tedioso, pero bueno, y ahí es parte de, como te decía, a veces no sé, por ejemplo, hay uno de los grupos que yo tengo que como les decía ahorita, tiene un componente en Estados Unidos y para contratar a él en Estados Unidos, por ejemplo, le salía un poco más caro que otro auditor de componente. Entonces, simplemente por decisión de costos, prefirieron que lo hiciera otra firma local y de ahí entonces es estar coordinando con esa firma local y ver que los procedimientos que ellos ejecutan sí son como por lo menos de la calidad que uno espera, ¿verdad? Y incluso, por ejemplo, en ese caso, ellos nos pasan papeles de trabajo donde sustentan qué procedimientos hicieron y nosotros los revisamos, vemos y que todo está alineado, que no haya ahí una diferencia rara o algo sin justificar y todo esto y casi que revisarles el trabajo que ellos hicieron. Pero sí, sí, es un poquito tedioso. Exactamente. Sí, exactamente. Y es que al final, si vos emitís un reporte, estás, por ejemplo, no sé, estás hablando de compañía ABCSA y subsidiarias. Entonces, vos estás dando fe de que esa información es razonable. Y independientemente de cómo llegaste a esa conclusión, de si te reportó el auditor del componente o si vos pudiste tener el alcance de todos los componentes y irte directamente a auditar todas las subsidiarias o no, y la responsabilidad recae sobre vos. Entonces, por eso que vos tenés que verlo en función de eso, ¿verdad? Ujú. Sí, 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 exactamente. Y de ahí, al final también, incluso muchas veces las administraciones locales no manejan tal vez tanta información de sus componentes, porque puede que una compañía aquí, por ejemplo, en Costa Rica, tenga una administración diferente en Perú o otra en El Salvador, y al final tal vez hay una de grupo a nivel de todas las entidades, entonces puede que incluso a veces son hasta diferentes administraciones. Ujú, ujú. Sí, sí, muchas veces puede pasar que sean administraciones diferentes, o tengan diferentes gerentes financieros, o tengan diferentes contadores y todo esto. Entonces, evidentemente, hay veces que pasa, otras veces no, pero si pasa, sí se complica más, ¿verdad? Porque tal vez ya si vos tenés la sinergia de trabajar con una administración acá, con X personas, ya vos sabes cómo trabaja, pero si es con otras personas totalmente distintas, sí se complica un poquito más, pero igual siempre se tienen que desarrollar los procedimientos de alguna u otra manera. Sí. Ujú. Sí, sí, por eso incluso en planning vos tenés que evaluar también si a nivel corporativo de grupo, por ejemplo, se manejan los mismos controles, se manejan los mismos, evaluar el costo, ¿verdad? Que sean los componentes de control interno iguales, digamos, lo de la evaluación de riesgos, el ambiente de control, que todo esté bien, digamos, todos estos componentes. Y porque si al final llegas vos y decís, ah, no, mira, es que ya es completamente otra cosa, que cuesta mucho que pase. Generalmente las administraciones, si bien tienen personas diferentes, tienen como códigos de ética corporativos, empresas ya grandes, ¿verdad? Códigos de éticas corporativos, manuales de puestos corporativos, casi que todo es muy, muy macro. Entonces, sí, sí, sí da cierta tranquilidad, pero sí,
sí el hecho que tal vez sea otra persona, a veces no sé, tal vez te pasa un gerente financiero bastante eficiente, hay otros que no tanto, entonces sí complica las cositas un poco. Ujú. No, 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 igual ahí es bastante interesante. Sí, sí. No, no, pero si ahí tienen ahí una pregunta adicional, con gusto ahí me la pasan ahí al cel y con gusto ahí apenas yo pueda se las resuelvo. Más bien ahí recuerden nada más también pasármelo de la cartilla para yo ahí pasarles también la firma. Y di no, pero otra cosa ahí, con gusto ahí sí, para ver si ya les termino de apoyar con eso. Y igual cualquier otra consulta ahí con mucho gusto, ahí estamos. Claro, 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 no, no, ya, como te dije, yo estoy ahí y también estoy con Bernard y todo, yo sé cómo funcionan esas cosas, más bien ahí con lo que les puedo ayudar con mucho gusto. Sí, sí, se puede pasar y todo, pero la verdad, y sinceramente, como yo les decía, di, no sé, por ejemplo, yo ahí noté tampoco la mejor experiencia con Bernard y al final, di, eso no determina si vas a ser un buen profesional o no, ya mucho está en vos, entonces de ahí ustedes lo ven. Pero no, no, ahí cualquier cosita igual, con mucho gusto y estamos a la orden. Ujú. Claro, claro, claro. Sí, nada más. No, 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 no. Sí, sí. Ah, no, sí, sí, sí. Eso es una cosa, sí. Pero no, no, no. No, 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 o sea, uno sí, digamos, es que al final la norma te da como las principales pautas, pero también hay formas de trabajar internas, ¿verdad? Nosotros tenemos políticas en Deloitte que hay que cumplir sí o sí, entonces, todo hay que dejarlo documentado, de todo hay que dejar evidencia, porque así funciona. En realidad, mucho tal vez de nosotros, que nos distingue es que tenemos este tema de revisiones, de calidad anuales y son bastante estrictas y con ciertas, incluso sanciones internas si vos no estás trabajando con calidad, entonces uno sí es bastante quisquilloso con esas cositas, más que todo por el mismo sistema de calidad que maneja la firma, por lo menos en Deloitte y en KPMG, la verdad yo estoy y es bastante bueno también, pero no tanto tiempo, pero aquí en Deloitte sí es bastante así. Pero no, no, estamos ahí a la orden y nada más entonces pásame la cartilla y yo con gusto ahí les termino de ayudar con eso. Ujú. No me la puedes pasar más bien por correo. Dame un toque. Dame- Ajá, el de Deloitte. Es que vieras que yo tengo. Sí, pásamela al correo. Es que vieras que tengo un temita acá porque la compu está. Usted ocupa una firma física, ¿verdad? Bueno, yo le puedo mandar a que las secretarias de aquí le pongan la firma, pero es que vieras que la compu mía no tiene salida hacia Hotmail y estas direcciones. Entonces, para ver si me la pasas a WhatsApp, ya ahí se me complica porque no le puedo pasar este correo. Entonces, pásamela al correo a erimarina@deloitte.com y yo sobre ese le pongo la firma y ahí veo cómo hago para pasártela al celular o ahí vemos cómo lo hacemos. Ok, ok, perfecto, está bien. Listo, listo. Dale. Gracias. Hasta luego. Gracias, Chao. Eric. Vale, Muchas bien, hasta luego. gracias. Chao. Chao.